Corazón, tu llamado y esa voz en mi interior no es otra cosa que tu voz llamándome, diciéndome estarás a mi lado. Quiero vivir la vida conquistando almas para Dios. Quiero vivir la vida al servicio de mi Dios. Quiero vivir la vida, quiero vivir la vida. Hacer que toda la tierra conozca tu nombre, el nombre de Dios. Hoy veo tu luz en mi oscuridad, escucho tu voz, mi corazón late más fuerte, cada vez más fuerte. Llegaste a mi vida, rescataste mi alma, sanaste la herida. ¿Cómo puedo explicar? Jesús, eres mi felicidad. Hoy no me rindo, pues tú me acompañas. Y en este desierto, tú me das la calma y me levanto para restaurar mi vida y la de mi familia. El amor tocó a mi puerta, es un nuevo día. Hoy camino con Jesús, ejemplo de María, y me levanto con más fe para luchar por lo que Dios me ha dado. Pues Dios nos da el amor que necesitamos, que necesitamos. Ya no escucho al mundo, confío en tu corazón. Este es tu tiempo, es tu misión. Y me levanto para restaurar mi vida y la de mi familia. El amor tocó a mi puerta, es un nuevo día. Hoy camino con Jesús, ejemplo de María, y me levanto con más fe para luchar por lo que Dios me ha dado. Pues Dios nos da el amor que necesitamos, que necesitamos, que necesitamos. Jesús y María, restaura mi familia.
Muy buenas noches. Una vez más estamos aquí bendecidos por el Señor porque nos permite conectarnos. Vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad de poder seguir transmitiendo, conquistando almas para Dios. Soy Gisela Sixia, cantautora católica y conductora de este programa. Me siento feliz porque Dios no deja de escucharnos, no deja de mirarnos y camina al lado nuestro, aunque a veces nosotros no lo notemos o no nos demos cuenta o a veces nos hagamos los desentendidos, Él siempre está, pero necesita de un corazón abierto para poder actuar con más fuerza y poder hablarnos y para que nosotros podamos escuchar también su voz. Estamos felices porque tenemos un Papa con corazón peruano, el Papa León XIV. Estaba pensando en el Papa Juan Pablo II y quiero decirle justamente una frase de él que justamente la anoté y tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar. El amor verdadero no abre heridas, las cura. San Juan Pablo II. El amor verdadero no abre heridas, las cura. Eh, Hoy día vamos a tener la oportunidad de conversar con dos personas que realmente se están dedicando a poder ayudar, asesorar matrimonios. Quiero ya darles paso a ellos porque siento de que en esos tiempos en los cuales la iglesia está atacada, pero una de las maneras como se ataca a la iglesia es atacando también a la familia. Por eso quiero invitar a Mariela Villanueva y a Harold Figueras para que puedan compartir con nosotros su experiencia. Por favor, ¿cómo están, Mariela, Harold? Hoy día ha sido un día de apuros. Ellos son fundadores de la misión Jesús y María restauran mi familia, Dios mío. En estos tiempos como que hay chamba, hay trabajo, hay servicio, pero por montones, porque hay tanto por hacer. ¿Cómo estás, Mariela? ¿Cómo está Harold? Gracias, Giselita. Estamos aquí bendecidos por el Señor, a pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias. Aquí estamos siempre siguiendo las huellas que nos dejó el Maestro del Amor, Jesús. Hola, Giselita, buenas noches. Muchas gracias por tu invitación. Estamos realmente muy contentos de poder compartir contigo este espacio también. Yo feliz porque la familia está últimamente muy bueno, siempre ha sido como que un blanco, pero ahora se ve con mayor notoriedad y están de separarse, unirse, juntarse. eh, y qué importante es cuando las parejas deciden unirse en el sagrado sacramento que es el matrimonio, pero a veces existe el dolor de una separación, de un divorcio. Antes de entrar a ese tema central, que es lo que nos une hoy, me gustaría mucho que nos contaran un poco de ustedes. Primeramente, quisiera saber quién es Mariela y quién es Harold bajo la mirada de Dios. Eso sí es fundamental, esa pregunta. ¿Cómo se sienten bajo su mirada? Qué hermosa pregunta. Desde la mirada de Jesús, pues me siento amada, redimida, perdonada, me siento su princesa, la niña de sus ojos, la que todo lo puede en su amor. Eso es lo que me siento, ¿no? ¿Quién soy como hija de Dios, ¿no? Su soldadita de su ejército glorioso y triunfante, ¿no? Y llevo almas, ¿no? A través de mi testimonio de vida a su presencia. Bueno, realmente es una pregunta bien complicada la que me has hecho a mí, porque y creo que nunca me lo habían preguntado así, pero me has hecho pensar.
que yo soy como esa oveja de la parábola que se escapó y el pastor tuvo que ir detrás de ella a buscarla y la traía cargada porque la amaba tanto que le dio la oportunidad de salvarla. Es así me siento yo para Dios, como ese hijo recuperado, ese hijo que volvió a unos brazos que no conocía, pero que tuvo la oportunidad de conocer esa misericordia. De ahí creo que nace todo el compromiso. Qué hermoso. Muchos de nosotros sentimos, ¿no? Que a veces Dios viene a nosotros a rescatar nuestra alma, por eso somos esas ovejitas negras a veces, de vez en cuando, nos rescata, pero también sentimos como Mariela, ¿no? Que somos sus hijos amados, que nos apapacha, nos tiene frente, o sea, muy cerquita a su corazón y no nos deja, ¿no? No nos deja porque nos ama y también por ese mismo amor ha puesto en cada uno de nosotros, en el corazón, una misión, una misión según lo que nos va tocando vivir, luego Dios nos va encaminando y nos va haciendo saber qué es lo que Él espera de cada uno de nosotros. Eh, Ustedes, ¿cuántos años tienen de casados? Si bien es cierto, no todo fue color de rosas, hubieron algunas cosillas. Cuéntenos, yo voy a hablar lo menos posible para dejarlos en este momento contarnos acerca de ustedes. Bueno, Giselita, nosotros somos un matrimonio que vamos a cumplir en septiembre de este año, 25 años de casados. Y hace aproximadamente eh, 14 años tuvimos una crisis en nuestro matrimonio. Estuvimos 5 años separados, un matrimonio humanamente muerto, imposible de salvarse. Tuvimos una ruptura. Yo vivía aquí en Perú, nosotros somos venezolanos y tenemos, bueno, 25 años viviendo aquí en el Perú, pero cuando tomamos la decisión de venirnos a Perú, pues empezaron nuestros problemas dentro del matrimonio. Harold se regresó a Venezuela y ahí en adelante nuestro matrimonio empezó a atravesar la peor de las crisis hasta el punto de que ya Harold no quiso regresar. En ese momento, pues yo cuando me vengo a vivir a Perú, mi corazón se resiente, dejo mi vida espiritual, me aparto de la vida de oración y un día mi niña, en ese momento tenía 7 años, me trae un rosario y me dice, mamita, mi abuelita me ha dicho que tú sabes rezar, yo quiero aprender a rezar el rosario. Y en ese momento, a través de sustituir el cuento de las noches por el rezo del rosario, el Señor empezó a poner a mí una paz, un nuevo recomenzar, el hecho de querer preguntarme qué pasó en mi matrimonio, por qué estamos así como estamos. Y como Dios nos da en abundancia, mi niña a partir de esa edad me pide hacer la primera comunión. Y pues, para mí era imposible porque más o menos era el mes de septiembre que ella me pide hacer la primera comunión y la preparación aquí en Perú empieza en abril. Y pues a través de ese deseo de mi hija querer hacer la primera comunión, yo regreso a los brazos del Señor y me logro desarrollar aquí en el Perú profesionalmente, porque una de mis frustraciones era el hecho de no poder desarrollarme profesionalmente aquí en el Perú, porque joven, muy joven, a una edad muy temprana, yo logré desarrollarme profesionalmente y lograr aspirar a un cargo que estaba, pues, a la edad que tenía, pues, era un puesto muy agradable, ¿no? Y aquí cuando llego a vivir acá, pues no era nadie. Y pues vuelvo a insertarme en el mercado laboral, pero Dios me da la oportunidad de que mi trabajo quedaba cerca a la parroquia María Reina, en el Óvalo Gutiérrez, aquí en el Perú, en Miraflores, en Lima. Y pues yo empecé a tener un estilo de vida de reparación, el estilo de vida que vive un consagrado del Inmaculado Corazón de María. Pues todas las noches, antes de acostar a dormir a mi hija, rezaba el rosario,
en la mañana antes de entrar a mi trabajo, y como llegaba muy temprano, escuchaba misa, y a la hora de mi almuerzo, al mediodía, me iba a hacer adoración eucarística. Y es ahí en ese momento donde el Señor pone un nuevo amor hacia mi esposo, porque ya humanamente mi matrimonio estaba perdido. Y cuando empiezo a llamar a mi esposo para poder salvar nuestro matrimonio, él me dice que ya no quiere nada conmigo y me pide el divorcio. Y en ese momento empieza un combate fuerte espiritual y ahí me entero pues que no quería nada conmigo porque él ya vivía con otra persona. Eh, bueno, realmente yo nunca tuve esa educación católica tan fuerte desde mi infancia. No disfruté de ese conocimiento, pues en mi casa, no, donde me criaron, no practicaban la creencia, no practicaban la fe. Cuando yo conozco a Mariela, pues a mí me da mucha risa porque las salidas de nosotros era rezando rosario dentro del carro. Ella quería estar rezando rosario, imagínate a alguien que no tiene fe. Y bueno, así iba, ¿no? Pero entonces, claro, como a mí me fastidiaba, yo le pedía que rezara el rosario por parte. Entonces prendía el radio un ratito, ella apagaba y rezaba un denario y así estábamos, ¿no? Entonces rezaba un rosario durante todo el día. Evidentemente mi mentalidad no estaba en el proceso de la santificación. Yo estaba muy en el mundo, estaba muy interesado en los negocios, las cosas. Quería más ganar el mundo que ganar otra cosa realmente. Pero sin embargo, bueno, nos comprometimos, nos casamos. Sinceramente nos casamos sin yo tener el concepto real de la importancia del matrimonio. Y que ahora a estas alturas, pues lamentablemente me doy cuenta de que no soy el único que ha hecho esto, de que se ha embarcado en el matrimonio sin tener el concepto real de lo que es el matrimonio y la importancia de eso. Entonces, pues yo me devolví a Venezuela porque me sentía que acá no estaba pasando nada conmigo y también veía como cierta comodidad de parte de Mariela, pues estaba con su familia y yo no, pues no. Entonces, bueno, yo trataba, al principio me fui para Venezuela a buscar unos negocios que me habían prometido, estaba tratando de cuadrar los negocios, pero esos negocios fueron tan fatales que no solamente me alejaron de mi familia, sino que terminaron de alejarme de Dios. Estos negocios me llevaron a practicar pues el esoterismo. Quería yo tener esos negocios, quería yo hacerme de esos negocios, y a través de eso pues empecé con la lectura de cartas de tarot. Luego de ahí pasé a la lectura del tabaco, y luego de la lectura del tabaco me llevaron a la santería, hasta que al final, esto es un proceso como de 2-3 años, pasé en eso, y hasta el final llegué a la palería. ¿Qué es eso? La palería es lo más profundo de la santería. Es una religión africana que trabaja con osamentas de difuntos, con huesos de difuntos. Y se hacen pactos y estas cosas, pues, ¿no? Cuando yo empiezo cuando yo me reconcilio con Dios y empiezo a vivir este estilo de vida que vive un consagrado a la Virgen María, y pues me entero de que ella, Harold, vivía con otra persona, me confronté, entré en un combate espiritual porque le decía, Señor, no entiendo por qué has vuelto a renacer un amor hacia mi esposo cuando él ya tiene otra persona. Y yo sabía, yo soy abogado y estudié también Derecho Canónico, y pues me di cuenta de que mi matrimonio era nulo, ¿no? Mi esposo no creía en Dios, y ya inclusive estaba con otra persona, y yo oraba y el Señor ponía en mi corazón el hecho de
de salvar mi matrimonio, pero ¿cómo puedo salvar mi matrimonio si él no quiere? Y pues me fui a todos los movimientos de iglesia a pedir apoyo y busqué dirección espiritual y no encontraba quien pudiera primero responder las preguntas de la crisis del proceso que estaba viviendo y segundo, quien pudiera acompañarme. No encontré ningún movimiento porque en todos los movimientos eclesiales decían que era importante la participación de los dos. Y empecé a hacer adoración eucarística y le decía al Señor, no entiendo. Y Dios permitió a través de la adoración eucarística que iba a llorarle al Señor y le decía, pobrecita yo, mira lo que me hace, yo no entiendo qué está pasando. Y en uno de esos momentos que estaba en adoración eucarística peleando con el Señor y sintiéndome víctima, mira el daño que me ha hecho, mira, estoy sola, cuánto tiempo estuve alejado, no hay una responsabilidad como padre, tantos años sin ver a su hija, le promete que va a venir y no viene. Y en una de esas miro al Señor en el sagrario y el Señor, siento una voz interior que me dice, mírame a mí, en el momento que veo la custodia, ya no veo la custodia, veo a Jesús crucificado, ensangrentado, y tengo un iluminar de mi conciencia. Y en ese momento veo mis pecados desde el mismo momento que empecé a pecar. Y logro entender que yo estaba enfocada en lo que Él me había hecho, en lo que había pasado, pero que eso era la cuenta que Él iba a rendirle a Dios, que yo tenía una relación personal con Dios y yo tenía que mirar lo que yo había también ofendido a Dios en mi pecado, pero también como esposa, en lo que dejé de hacer como esposa, en el rol que no cumplí, en la importancia de la promesa esponsal que yo había hecho, pero que mi fidelidad había fallado también a Dios, porque Dios había dejado de ser el centro de nuestro matrimonio, porque empezamos a ser un ídolo a nuestros problemas económicos, a nuestros problemas de idiosincrasia, de adaptación dentro del país que nos estaba acogiendo, y nos distanciamos realmente de lo que era el querer de Dios. Sí, y bueno, realmente yo estaba sumamente enfocado en todo el tema del negocio y de lo que estaba haciendo, y Mariela me seguía escribiendo, ¿no? Antes de que ella le pasara esto, me escribía, vaciaba toda su emotividad, la vaciaba en los correos, y llegaba al punto que ya ni los leía, pues, ¿no? Porque le reclamaba, ¿qué pasaba? le peleaba, ¿Qué quería pasaba? hacer la justicia con mis manos. ¿Y qué pasaba? Que es bien interesante nombrarlo, ¿no? Mientras ella me peleaba, yo menos ganas tenía de volver, menos ganas tenía yo de regresar con ella. O sea, ¿para qué iba yo a volver a ese infierno si ya me estaba demostrando que seguía siendo el mismo infierno que dejé? Y seguí el problema, pero llega un punto en que ya no escribe más. No escribió más. Se acabaron las llamadas, se acabaron los correos, y realmente yo sentí calma en mi vida. Yo me sentí en paz. Dios mío, me quité este demonio de encima, decía yo. Y resulta que un día, yo seguía en mis cosas que estaba haciendo, y un día vuelvo a comunicarme con ella y le pregunto, ¿cómo estás? Y ella me dice, bien, estoy bien, la niña está bien. Y yo le digo, ¿y estás bien? Le digo, todavía cínicamente le digo, ¿estás bien? Sí, ya no te hago falta. O sea, imagínate lo cínico y sinvergüenza, pues, ¿no? Y ella me dice, no, porque ya tengo quien me ame. Eso para mí fue un golpe fatal, porque yo, acuérdate de que lo estaba viendo desde el punto de vista del mundo. Y evidentemente para mí eso era otro hombre que estaba en su vida. Entonces, bueno, sencillamente, si ya lo conseguiste, entonces, bueno, lo que nos queda es separarnos, divorciarnos y ya. Y me consigo la sorpresa que me dice, sí, ok, está bien.
y voy a viajar a Venezuela. Ahí empezó toda una tormenta nuevamente. Comencé a sentir otra vez ese terror, ese miedo que tenía antes ante los problemas y las cosas. Y todo, pues, ¿no? Y un día, pues, se va a Venezuela, para hacerlo corto. Ella se va a Venezuela y yo salgo huyendo de Caracas para no conseguirla, haciendo un tour que tenía que hacer, visitar varios estados. Pero, sin embargo, regreso para conseguirme con ella. Y dentro de mi ineptitud, vamos a decirlo de esta forma, para no llamarlo de otra manera, la cito un día miércoles a las 3 de la tarde en el mismo sitio donde nos veíamos cuando estábamos enamorados. Bueno, yo en los procesos de la separación y divorcios hay una etapa en la cual uno lucha porque esto es una prueba de fe. Salvar un matrimonio es una prueba de fe. La voluntad de Dios es que todos los matrimonios se salven. ¿Por qué? Porque Hechos 16:31 nos dice, cree en el Señor tu Dios y se salvará tú y tu casa. Nosotros no luchamos para que el cónyuge regrese. Nosotros luchamos para que se salve. Primero tenemos que salvarnos nosotros y tenemos que trabajar en nuestra conversión, en adquirir la autoridad espiritual, el sentirnos hijos de Dios, el reconocernos como hijos de Dios. Y es a través de esa conversión que vamos a lograr entender el proceso que se vive en la destrucción del matrimonio, que es el combate de los últimos tiempos, ¿no? El combate de los últimos tiempos es contra el sacramento del matrimonio, contra la familia. Y eso es lo que a nosotros nos tocó vivir, específicamente a mí. Harold me decía, yo no regreso contigo, ni que fueras la última mujer en el mundo, voy a regresar contigo, tú eres lo peor que me pasó en la vida. Hay un dicho venezolano que dice, chivo que se devuelve se desnuca, ¿no? O sea, era muy doloroso las conversaciones que teníamos, ¿no? Y yo igual seguía fortalecida en la fe porque Dios me permitió poder, en el proceso que vivo, en ese combate espiritual de poder entender todo lo que estaba viviendo, Dios me regala una visión que Él traía de regreso a mi hogar, a Harold. Y entonces yo entendí que era realmente Dios, yo tenía que pedirle a Dios que Él volviera a Él, a sus brazos, y que lo traería de regreso al hogar. Pero poder creer no es fácil. Poder creer que para Dios no hay nada imposible no es fácil. Es poder cultivar a través de la vida espiritual, poder poner nuestra confianza en Dios y abandonarnos a su divina voluntad y saber que pase lo que pase, tú vas a ser feliz. El tiempo no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Dios lo ha prometido. Y eso es lo que yo vivía. Y en este proceso, cuando ya yo había soltado, cuando yo ya había entregado mi voluntad a Dios, donde yo ya era feliz y ya no me enfocaba en mi sufrimiento ni en lo que me había hecho, tengo un día, la noche, no podía dormir. Y tuve toda la noche en vigilia. Era un 5 de febrero, no podía dormir, estuve toda la noche en vigilia y si puedes ver este corazoncito, sentía la necesidad de estar en el lugar de esta aparición mariana venezolana, que es María, Madre de las Almas Consagradas. Venezuela tiene 3 apariciones marianas, 2 aprobadas y ella que está aprobado por la iglesia venezolana la devoción, pero no está aprobada la aparición, algo así como Meyugori. Y yo de adolescente iba mucho a este lugar y oraba mucho por las almas consagradas. Y
El día de la aparición era el 6 de febrero. Y cuando yo estaba haciendo mi proceso por salvar mi matrimonio, yo dejé de orar porque Dios restaurara mi matrimonio, porque ya sabía que Dios lo había prometido, lo iba a hacer. Pero le decía a la Virgen, ¿por quién quieres que yo te ore? ¿Cuáles son tus intenciones más importantes? Y sus hijos predilectos son los sacerdotes, el Papa, los obispos, las vocaciones. Y yo me dediqué a orar. Yo le dije, a tu inmaculado corazón guardo mi familia, mi matrimonio. Yo sé que tú lo has prometido, que tú salvarás mi matrimonio, que tú salvarás a mi familia, pero mientras espero, oraré por tus intenciones. Y pues yo me había olvidado de la aparición. Y cuando toda esa noche estuve en vigilia, cuando llegue el día 6 de febrero, yo sigo sintiendo ese deseo de estar en el lugar de la aparición, que no lo podía contener, y busco por Google el teléfono del lugar de la aparición y llamo a Casa Madre, se llama la casa de la congregación Las Siervas de Jesús, que es la congregación donde aparece María Madre de las Almas Consagradas. Y cuando llamo me dicen, felicidades, hoy es aniversario de la aparición. Y yo no lo podía creer. Tantos años yo me había olvidado de la Virgen bajo esa advocación. Me había olvidado que iba a hacer vigilia. Me había olvidado que yo también era un alma que oraba por los consagrados. Y cuando pido hablar con la Madre Superiora, le cuento brevemente lo que había estado viviendo y me dice, ya la Virgen ha hecho un milagro. Ven a Venezuela y enfrenta tu verdad, porque tu matrimonio es consagrado. Y cuando ella me dice, ven a Venezuela y enfrenta tu verdad, me dice, vente a Casa Madre, que nosotros te vamos a acompañar. Y por obediencia a la Madre Superiora, yo viajo a Venezuela a enfrentar mi verdad. ¿Y cuál era mi verdad? Tener que enfrentarme al divorcio, porque Harold me estaba pidiendo el divorcio. Y cuando yo llego, como decía Harold, él se desaparece, se va fuera de Caracas. Cuando yo llego, él no estaba. Y él tiene, mi cuñado le dice a Harold que se había encontrado conmigo. Y pues por esa conversación que él tiene con mi cuñado, él me llama y me cita para vernos un miércoles josefino, vísperas de la fiesta de la Divina Misericordia. Yo era muy amante de la vocación de la Divina Misericordia. Yo hacía todos los días a las 3 de la tarde, hacía la meditación de la coronilla de la Divina Misericordia. Y un día en mi trabajo, porque yo lo hacía en las horas de mi trabajo, cuando ya estaba por viajar, en el momento que estaba haciendo la coronilla, le digo al Señor, Señor, son tantos años sin verlo, 5 años sin verlo. ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo lo voy a tratar? ¿Cómo va a ser ese encuentro? Le digo al Señor, ¿no? Y en ese momento, con mis ojos cerrados, el Señor me regala una visión y escucho una voz y el Señor a través de esa voz me dice, trátalo como yo te he tratado. Y en esa visión el Señor me regala él vestido de blanco resplandeciente con un cinturón dorado que me abraza y no me juzga y que me mira con ternura. Y entendí que esa era yo cuando estuve tantos años alejada de mi fe, batallando conmigo misma, y cuando me reconcilio con Dios, Él no me juzga. Y esa era la imagen del Padre misericordioso. Y pues cuando Harold me llama para vernos, él me cita para vernos, en la hora de la misericordia, un miércoles josefino, vísperas de la fiesta de la Divina Misericordia. Él me llama para vernos, para encontrarnos, y en el momento que nosotros nos vemos,
ocurre lo que el Señor me regaló en la visión. Yo le extiendo los brazos, cuando lo vemos, y él me extiende los brazos, nos abrazamos y nos ponemos a llorar. Sí. Evidentemente yo estaba esperando una guerra, yo estaba esperando una confrontación, yo no estaba esperando eso y me había preparado para eso. O sea, yo realmente mentalmente me había preparado para reclamarle lo que yo tenía para reclamarle. Había hecho una lista escrita y yo Qué había incluido... organizado, qué Sí, sí, organizado. yo en media hora antes había llegado para estarla revisando, para acordarme de todo, Para llenarse más de rabia. para irme llenando, así es el maligno, pues, ¿no? Y yo estaba al tanto de mi lista, yo la sacaba cada rato para leerla, pero resulta que acá es donde viene algo que nosotros sí quisiéramos transmitir realmente. Definitivamente para que exista una guerra, para que exista un conflicto, necesitamos a dos personas. Tienen que ser por lo menos dos. Si una de las dos personas no decide entablar el conflicto, no hay conflicto. Y yo de eso me di cuenta ese día, que yo estaba con todo mi armamento afuera y ella estaba con los brazos abiertos esperándome para abrazarme. O sea, es ilógico que tú te enfrentes con alguien que no desea pelear. Y eso hizo pues que yo bajara mis armas, o sea, sencillamente, y ahí empezamos a conversar. Empezamos a conversar. Evidentemente, ese día lo dedicamos a hablar de nuestra hija, de las cosas que habían, realmente del tiempo que había pasado muy poco, pero más de la niña. No tocamos el tema de nada desagradable ese día, sino más bien el reencuentro, esas ganas de habernos visto nuevamente, ¿no? Pero así pasaron... Casi 20 días pasaron así, y un día de madrugada haciendo la reparación de las 3 de la mañana, porque esa es la hora que el Señor me levantaba a hacer reparación y a meditar la pasión, le digo, Señor, yo no sé hasta cuánto voy a poder aguantar, porque Harold me iba a buscar, conversábamos, compartíamos, me ayudó a hacer mis trámites también de mis documentos, porque todos estaban vencidos y es difícil poderlos sacar. Bueno, antes era difícil sacarlos fuera de Venezuela, y ahora peor todavía. Y ya pasaba el tiempo, ¿no? Para yo tener que retornar. Y yo le digo al Señor, Señor, ¿hasta cuándo voy a soportar? Tengo temor que me gane mi humanidad, tengo temor volver a la mujer vieja. Y le digo al Señor, yo soy la esposa y me siento la otra, porque Él sigue viviendo con la otra persona y no toma decisiones. Y esa mañana cuando amanece, Harold me dice, te voy a acompañar a la casa donde yo me estaba quedando, y me dice, para agradecer el hecho de tenerte allí, yo no regreso más con la otra persona y yo me voy contigo a Perú. Y Un momento a otro que reaccionó. sí, fue un momento a otro que reaccionaste, ¿no? Sí. Sí, realmente me sentía mal porque, ¿qué pasa? Yo estaba con la otra persona por el negocio que estaba haciendo. No había un feeling sentimental, no había... se estaba generando ciertas cosas, pero gracias a Dios no llegaron a ningún otro compromiso. Sin embargo, hay algo que yo sí quería siempre. Yo quería tener una familia mía propia, donde estuviera mi hijo, donde estuviera mi esposa, realmente, pues, ¿no? Y yo veía la oportunidad con Mariela, que iba a ser así, pues sobre todo estaba mi hija acá en el Perú todavía. Y tomo esa decisión y bueno, nos venimos, pero nos venimos
yo venía súper asustado por lo que me iba a conseguir acá. Un paréntesis, yo pensaba que mi oración era para salvar a Harold del adulterio. Harold nunca me contó en lo que estaba, en las prácticas que hacía. Y cuando llegó acá a Perú, él sentía y me hizo saber, primero que él pensaba que yo y mi papá le estábamos haciendo brujería, porque un día que estaba haciendo esas cosas, casi se ahoga y en ese momento, él vio a mi papá y me vio a mí, ¿no? Y mi papá oraba por él, mi papá oraba por nuestro matrimonio y pues yo también estaba en oración. Y él tenía un miedo porque Satanás, como es el padre de la mentira, siempre distorsiona la realidad, la verdad, y le hacía ver como que nosotros le estábamos haciendo daño. Y cuando en el primer momento que nosotros tomamos la decisión, bueno, que él me llamó para vernos, él salió huyendo por miedo. Pero en el fondo yo tampoco quería enfrentarlo, porque también Satanás a mí, en ese combate espiritual que tenía, me hacía que yo tuviera miedo. Pero yo en oración me daba cuenta, no, yo tengo que enfrentar mi verdad. Y por eso fue la decisión que yo tomé cuando llamé, perdón, y la Madre Superiora me dijo, ven a Venezuela y enfrenta tu verdad. Esa era la palabra que yo necesitaba escuchar para luchar, ¿no? Para poder viajar y poder enfrentar mi verdad. Y cuando Harold regresa a Perú, él venía con muchos temores. ¿Por qué? Porque él tenía que enfrentarse a mi hija. ¿Qué le iba a decir? Tantos años apartado de ella, si lo fuera a rechazar o no. ¿Qué le podían decir mis padres? ¿No? Y eso es lo que él tenía temor a enfrentar. Sí, no, y realmente seguía con el egoísmo, pues igual, ¿no? Seguía siendo muy egoísta porque seguía pensando solamente en mí. Y bueno, nos venimos, y aquí viene el otro milagro, ¿no? Que Dios cuando restaura un matrimonio restaura todo, todo. La última vez que yo me había ido, mi suegro me dijo a mí que si yo me iba, eso entró una noche así, la noche antes del cuarto, y me dijo que si yo me iba, para él estaba muerto. Eso para mí fue devastador y casi se puede decir que es una excusa también para molestarme, ¿no? Y volver y decirle, mira, o sea, no estaba muerto, estoy aquí. Entonces era como complicado, ¿no? Sin embargo, cuando llegamos esa noche, eh, era otra cosa. Salieron todos, me abrazaron, me recibieron, mi hija me abrazó, me brincó encima, mi suegra me abrazó mi suegro. Fue maravilloso. Estuvimos hablando como hasta las 2, 3 de la mañana, Nunca conversando. mis padres le reclamaron absolutamente nada y nunca se tocó el tema de lo que había pasado. Igual pasó con mi hija. Mi hija nunca, hasta en la adolescencia, nunca le llegó a reprochar a su papá, me abandonaste, no estuviste conmigo, en los momentos más importantes no estuviste. Nunca Y es ocurrió. que creo, Mariela, creo que el corazón de tu hija estaba muy protegido, porque a veces los padres tratan de envenenar en cierta forma sin querer, porque vuelcan todo el odio, la cólera, el resentimiento y se lo cuentan a los hijos para que en cierta forma digan, mira cómo padezco yo y lo vean como al malo de la película, ¿no? Pero cuando tú decides cuidar su corazón, es por eso que ella reacciona de esa manera. Así es, así es. Ella nunca, es más, nunca se enteró de nada porque inclusive ella cuando empezó a rezar su rosario, que yo le empecé a enseñar, pero ya ella lo dirigía, ella siempre pedía por la unidad de su familia, por las almas del purgatorio y por las intenciones de la Virgen. Eran sus tres ofrecimientos que yo me quedaba sorprendida. ¿Cuántos años tenía cuando ella rezaba así? 7 años. Y eso, 7.
para mí fue el Espíritu Santo que le puso a ella eso en su corazón, porque nadie se lo había enseñado. Yo nunca se lo decía, es más, nunca le llegué a decir los problemas que tenía con su papá, pero sí me dolía mucho porque ella pedía porque su papá regrese, ¿no? Por la unidad de su familia. Y yo decía, yo no le puedo quitar esa ilusión, ¿no? Y sobre todo decir lo que está pasando, ¿no? Que ya su papá vive con otra persona, porque ahí es donde caminé en fe. O sea, esa oración que ella hacía en su rosario es lo que me hizo a mí caminar de fe, en fe. Y cuando pues empiezo a escudriñar la palabra de Dios, y ahí el Señor me confirma, ¿no? Cree, solamente tengo un mandato, creer, porque Dios va a salvar a su papá, ¿no? Porque Dios va a permitir que la familia vuelva a reunificarse. Y esa fue su fe. Claro, y yo siento un poco que tú la paz que tuviste al encontrar en Jesús el amor verdadero, el amor que lo ocupa todo, te dio la tranquilidad y esa tranquilidad la volcaste a Él, que ya no había necesidad de peleas. Dicen por acá que más puede la miel que la hiel, ¿no? La hiel es la parte amarga, ¿no? Que uno siempre trata dice, mejor endulzar con palabras que poner la hiel, pero eso hizo que él también generara en él un bienestar, ¿no? De poder conversar contigo. Pero ya cuando tú estás aquí, Harold, ya tú estás con la familia que te recibe, que no hay reclamos, porque bueno, es una familia que tiene a Dios, ¿no? Porque una familia que tiene a Dios reacciona de esta manera. Pero tú comienzas a involucrarte más en las cosas de Dios. Al principio no. Al principio seguía yo con mi mismo inconveniente. Inclusive te voy a contar la anécdota que creo que fue el quiebre de todo esto. Mis suegros viven muy cerca de la parroquia Los Oblatos de San José, acá en Barranco. Y nosotros fuimos caminando, ¿no? hasta la parroquia. Y bueno, los que conocerán la parroquia saben que tú entras y del lado derecho están los confesionarios. Yo estaba, pasamos, Mariela pasó y yo me quedé pegado en la pared porque todavía estaba... Y resulta que sin darme cuenta quedé en la puerta de los confesionarios y entré. Y cuando entré, pues, bueno, aprovechar pues confesarme ya, ¿no? Y yo lo que tenía que confesarle realmente era espantoso, porque cuando entré y empiezo a hablar con el sacerdote, le digo, padre, yo tengo 5 años separado de mi esposa y no sé qué hago acá, yo no quiero estar acá. Imagínate, todavía viendo lo que ella estaba, lo cambiada que estaba, lo que estaba presentando. Pero todo tiene una razón de ser, Dios tiene un plan para todo. Y yo cuando le digo así al padre, el padre me responde, me dice, ¿dónde estabas tú, hijo? Yo estaba en Venezuela. Y me dice, ¿tú por casualidad eres Harold? Me quedé yo, ¿qué? Y me paré, o sea, yo me paré. Se asustó. Y me le quedo viendo y él me dice, después de la confesión conversamos, ¿te parece? Te espero en mi oficina. Y yo, ay, papá, ¿qué hice? La cosa es que, bueno, me dice después que él ha estado hablando con Mariela le ha contado las circunstancias. Era el padre con que yo me confesaba, porque nunca encontré director espiritual, nunca encontré quien me acompañara en este proceso. Entonces, como no encontré, yo todos los jueves me iba a confesar allí, y entonces él era el padre que siempre buscaba, porque dije, bueno, como no encuentro, me voy a confesar siempre con este mismo padre para que sepa lo que estoy viviendo. Y no fue casualidad que justamente te tocara... No, y ojo, y fui yo el que le pidió ir a esa parroquia. O sea, fui yo, no es que ella programó nada. La cuestión es que el padre, entre conversación y conversación, me invita a hacer un retiro. Yo en ese momento no tenía ni idea de lo que era un retiro. Ni idea. Y vamos al retiro el próximo viernes. Y resulta de que en ese retiro pasaba algo extremadamente interesante. Había un tema, la gente lloraba ante el Santísimo, volvían a otro tema y la gente lloraba ante el Santísimo.
y éramos 46 hombres. Y yo me paré por una esquinita por allá y veía el Santísimo de lejos, así como que, ¿sabes qué pensaba yo? Decía, ¿qué hago yo con este poco de gente pecadora? Estos son, Dios mío, ¿qué hago yo aquí? Y decía yo, si yo no he Estás hecho nada peor que a nadie, yo. yo, yo no he hecho nada a nadie, yo soy un santo, decía yo. Y así estuve desde el viernes y todo el sábado, en múltiples oportunidades que nos levantábamos. Y en una de esas, Gisela, yo levanto, me arrodillo y veo al piso, realmente viendo al piso, digo, si no me muestras qué es lo que quieres conmigo aquí, me paro y me voy. Soberbio. Y ¿sabes qué, Gisela? Cuando yo subí la cara para ver otra vez el Santísimo, para ver la custodia que estaba ahí puesta, ya no vi la custodia. Vi unos ojos con unas pestañas como de fuego y unos ojos color miel, hermosísimo, pero me paralicé, me quedé paralizado y los ojos salieron y me atravesaron el pecho. Y he empezado a llorar. Estuve llorando desde el sábado al mediodía hasta el domingo en la noche. Ellos llegaron el domingo, ella fue con Sofía a buscarme, yo seguía llorando. Fue increíble por la cantidad de cosas que pasaron por mi mente durante esos días. Yo no escuché más charlas, o sea, yo estaba ahí, pero no estaba. Yo estaba, era en el recuerdo, yo creo definitivamente a estas alturas de la limpieza que estaba haciendo Jesús conmigo con respecto a las cosas que yo había vivido. Las estaba arrancando de mi vida, pero, ojo, las estaba arrancando, pero me las estaba haciendo ver. O sea, era como que, ¿sabes qué? Te voy a quitar esto, pero mira lo que te estoy quitando, y te voy a quitar esto, y mira lo que te estoy quitando así. Y cada cosa me dolía, pero profundamente, profundamente. Me dolía hasta el tiempo que no había pasado con ellas. Me dolió los sacrificios animales que había hecho. Me dolió, o sea, me dolió todo. Inclusive salimos del retiro y todavía estaba en la casa y me seguían doliendo las cosas. Yo estuve como 15 días yendo a confesarme todos los días, pero de cosas distintas. Y me confesaba al día siguiente, y yo me confesaba otra cosa, y así iba. Porque todos los días cuando me levantaba, sentía una carga muy pesada sobre mí. Y ese proceso encendió en mí algo que tampoco se había encendido nunca, y era hambre de conocimiento de Jesús, hambre de conocimiento de la Biblia. Y empecé a leer la Biblia y empecé a entender, empecé a ver los por qué, y ya yo había leído la Biblia porque yo la veía desde otro punto de vista. Yo quería saber de todo cuando joven, entonces quería saber de todo, pero no la había visto desde este punto, desde este nuevo punto de vista, de lo que verdaderamente es el mensaje. Y empiezo a tratar de acercarme a los sacerdotes, empiezo a tratar de tener una nueva relación de conocimiento con ellos, y empiezo realmente a tener una transformación de vida. Dicen que es bueno que nos duela, porque nuestra humanidad hace que nosotros olvidemos fácilmente las cosas maravillosas que nos pasan, pero cuando nos duele y nos dura, eso hace que realmente se genere un cambio, ¿no? Lo que ha pasado contigo, ¿no? Es que realmente, si no te duele, no está pasando nada. No está pasando nada. Tiene que dolerte para que reconozca que lo que estaba pasando estaba mal. Y, y, y bueno, llegó a tal punto que comienzo a entender que no era solamente que debía entender las cosas de Dios, querer las cosas de Dios, sino que tenía que revisar lo que había pasado con mi vida y qué cosas debía sacar de mi vida, que tenía que hacer renuncias en mi vida, que había hecho pactos con el maligno, con Satanás, que tenía que renunciar a esos pactos, que tenía que sacarlos de mi vida. Y así comencé a hacerlo. Comencé no solamente a tener el discernimiento con respecto a las cosas de Dios,
sino también a las cosas malas, a reconocerlas y a renunciar a ellas, a sacarlas y a tratar de reconvertir mi vida en otra cosa. En ese tiempo, cuando estaba en ese proceso, Mariela me pide que por qué no comenzamos a ayudar a otras personas. Sí, empecé por Messenger, conocí a mucha gente de otros países que estaban pasando por lo mismo que yo estaba pasando. Nos compartíamos literatura de, de personas que habían pasado por lo mismo que nosotros, y conseguí mucho material cristiano, me pasaban material cristiano de lo que hablaban de la restauración, ¿no? La restauración matrimonial, que cosa que en la Iglesia Católica no veíamos, que era la restauración. Y nosotros éramos católicos, entonces compartíamos eh, nuestras experiencias de lo que estábamos viviendo. Y yo de muy joven, mis padres pertenecieron a un movimiento y iglesia donde se trabajaba la perfección en el amor a través de los ejercicios de San Ignacio de Loyola, y se vivía mucho la perfección en el amor a través de la lectura de la vida de los santos. Entonces yo me empecé a averiguar, ¿no? ¿Qué santos habían luchado por restaurar su matrimonio? Y pues me encontré que en ese momento pues no se llamaba restaurar matrimonio. Tenemos a Santa Mónica, que oró por la Sí. conversión de su esposo Patricio y de su hijo San Agustín, Santa Rita de Casa y Isabela Canori, ¿no? Una beata, Isabela Canori, que oró por la conversión de su esposo y logró, aparentemente no parecía que se hubiera convertido el esposo, pero cuando ella muere, él consigue su diario y se convierte y se mete a monje, ¿no? Tenemos a Victoria Rasomanarivo de Madagascar, ¿no? Que también oró por la conversión de su esposo y también se convirtió. Entonces empecé a encontrar dentro de la Iglesia Católica mujeres también que lucharon, ¿no? Por la conversión, por encontrar la conversión de sus esposos. Entonces yo le decía a Harold, yo toqué todas las puertas de cuantos movimientos, y yo veía, cuando llegué a ir a un encuentro de familias que organizó el arzobispado de Lima, y llegué a ir con una amiga que también estaba separada, y cuando nosotros fuimos de ahí salimos muy tristes porque sentimos que la iglesia no nos acogía en nuestra problemática, y veíamos que toda la familia era perfecta, como que la familia nunca hubiera cometido pecado, como que si la familia, los matrimonios eran perfectos desde el momento que conocieron en la pastoral, y de ahí hicieron vida pastoral, y de ahí se convirtieron en catequistas, y todo, o sea, todo se veía tan perfecto, ¿no? Los matrimonios que pudieron dar testimonio en ese momento, y yo decía, Dios, o sea, nosotros somos los leprosos, los que tenemos problemas en el matrimonio, los que estamos separados, no nos acogen, ¿no? Y cuando también toqué movimientos, y había un movimiento que me dijo, cuando regrese tu esposo, venga el movimiento a buscarnos, ¿no? Y, o sea, absurdo, ¿no? Entonces ahí encontré, a través de la doctrina de los santos, encontré que sí se puede trabajar. Yo no he descubierto la pólvora. Doctrina de los santos es perfeccionarnos en el amor, y la consagración al Inmaculado Corazón de María nos hace ser instrumentos de salvación, y ningún miembro de nuestra familia se va a perder. ¿Por qué? Porque Dios quiere salvarnos a todos. Dios ha venido por los imperfectos, por los pecadores, y nosotros tenemos que mirar con compasión y con piedad al pecador para que se convierta y vaya al cielo. Y entonces dije, Entonces, Mariela,
podríamos decir que hay esperanza para aquellas personas que están separadas, divorciados. ¿Ustedes qué proponen en este asesoramiento o qué pautas nos pueden dar para que las personas que están escuchando, según dicen, y me consta, o sea, no existe la palabra, la pareja perfecta o la pareja ideal. Siempre hay cosillas que suceden entre las parejas que solamente internamente se conocen, pero cuando ya están separadas, ¿qué les podrían decir para que las personas que escuchan o que tienen alguna amistad o algún familiar que están pasando por este proceso puedan recibir un mensaje que o pueden restaurar su familia o qué camino tienen que optar? Gisela, hay una cosa muy interesante que, que nosotros debemos entender y que a mí me ha impactado muchísimo, que dentro de nuestro corazón, dentro del corazón de cada uno de nosotros y sobre todo de los que conocen a Cristo, saben qué es lo que tienen que hacer. Realmente la gente sabe qué es lo que tiene que hacer, pero no le da la gana de hacerlo, ¿no? Pero sin embargo, pues vamos a santificarlo. El primer libro de Pedro, capítulo 3, versículo del 1 al 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 1 al 7. Allí te habla de cómo debe actuar una persona si su pareja se pierde de las manos de Dios. Ahí te lo dice. Te dice que tienes que ser casto, te dice que tienes que cuidarte, que no debes ser opulento, que debes orar, que debes acercarte más a Dios para que a través de tu actitud esa persona quiera salvarse. ¿Qué fue lo que pasó conmigo? ¿Qué vi yo? El monstruo se había acabado. El monstruo que yo había visto, por el cual me había ido, se había acabado. Y había una persona en paz, una paz que yo necesitaba en mi vida. ¿Eso cómo se logró? A través de la fe. Y está escrito, ahí está escrito en la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 1 al 7. Está escrito. Y lo que tenemos que hacer sencillamente es continuar nosotros con una conversión principalmente personal para poder ofrecer lo que realmente queremos ofrecer. Yo debo entender que yo debo cambiar y renunciar a todos los pactos y apegos que debo tener con el mundo y con el mal para poder ofrecer lo mejor para la persona que amo o con la persona que me he casado o con mi familia. Porque hay un pequeño detalle que muchas veces nosotros no vemos. Todos esos pactos, apegos que nosotros tenemos del mundo generan pecado y ese pecado genera consecuencias y las consecuencias recaen sobre nuestros hijos. Las consecuencias de los pecados, no los pecados, las consecuencias de los pecados. Y te lo voy a decir con toda autoridad. ¿Por qué? Porque yo fui un hijo fuera del matrimonio de mi papá. Y a mí me llamaron bastardo durante buena parte de mi vida. Te pregunto, ¿era culpa mía ese título? No, para nada. Era consecuencia del pecado de mi padre. Entonces, a eso es a lo que nosotros estamos llamados. Nosotros decimos que amamos muchísimo a nuestros hijos, todo el mundo lo dice, pero no actuamos en consecuencia. Y a eso, justamente en función a eso, es que nosotros trabajamos en la misión. A llamarte a santificar tu vida, a reconocer lo que debes reconocer dentro de tu vida para poder cambiar. Es un proceso, pero es un proceso necesario realmente para poder restaurarte tú y que el Señor tenga misericordia y te restaure tu matrimonio. ¿Y dónde se Y no es pueden comunicar las personas que quieran sentirse asesorados o tener una orientación? ¿Cómo pueden contactarse con ustedes? al suma 51 913 640 628 por WhatsApp. Ahí pueden
solicitar una cita o solicitar, ¿no? Cómo pueden participar en nuestros talleres también que brindamos. Este caminar no es fácil, como tampoco fue fácil el caminar de Jesús. Actualmente vivimos una sociedad donde nos hace ver que el matrimonio es para ser feliz. Y en la palabra de Dios no he encontrado ningún versículo que me hable que el sacramento del matrimonio es para ser feliz. El sacramento del matrimonio es una vocación que elegimos para servir. Es una vocación que elegimos para alcanzar la santidad. Pero hoy nosotros no vemos el matrimonio como un servicio. Vemos el matrimonio como algo desechable. Voy a casarme y a ver si me sale bien o no, porque dependiendo de eso, yo no quiero sufrir, yo no quiero que me miren mal, yo no quiero soportar, yo no quiero aguantar. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios y leemos el himno del amor en 1 Corintios 13, nos damos cuenta de que cómo es el amor. El amor, cuando leemos 1 Corintios 13, vemos ese amor en la descripción de la pasión de Jesús. ¿Cuánto nos amó Jesús hasta dar la vida por nosotros en una cruz? Y nuestro sacramento es precisamente esa preciosa cruz que nos va a llevar al cielo. Pero nos hacen ver actualmente la sociedad como que la cruz no la quiero porque yo no quiero sufrimiento. Pero si sufrimos con Cristo, reinamos con Cristo. Y Claro, y esto, además que la base de todo, no solamente es la cruz, ¿no? Sino también la base es el amor en la pareja, ¿no? El amor que hace que uno pueda ver más que los errores y los defectos, tratar de ver en esa balanza que esa persona no solamente tiene errores como uno, sino que hay que resaltar también las virtudes, las cosas buenas, también el incentivar al diálogo, la comunicación, ¿no? Porque a veces las parejas terminan viviendo juntas, pero sin comunicarse. Entonces también a veces el factor del no decirse las cosas es un factor que juega no a favor, porque no sé lo que tú sientes, no sé lo que tú piensas, cómo unimos cosas en común. Hay una serie de factores que para la restauración del matrimonio o para que vuelvan a unirse las parejas es necesario justamente lo que hablaba Harold, ¿no? Dejar los apegos para poder ver a la otra persona, porque a veces uno dice, me veo yo soy la que sufro, yo soy la... Pero qué importante es ver a la otra persona, lograr preocuparme para que sea feliz. Si es por decir, ¿no? Si tengo frío, pues cierro la ventana, pero tengo que voltear, oye, siente frío la otra persona para también cerrar, porque a veces solamente pensamos en uno, y tenemos que pensar que estamos compartiendo un lazo tan importante y tan fuerte como es el matrimonio. sí, es que también es la sociedad que estamos viviendo que nos hace ser egoístas. Y el egoísmo es lo que nos lleva a no mirar las necesidades de la otra, sino solamente enfocarme en mí, en lo que yo quiero, o cómo quiero que tú actúes, o cómo quiero que tú las cosas que yo quiero que tú hagas, o cómo quiero que tú respondas, ¿no? Entonces ya no respetamos la individualidad del otro y no nos damos cuenta que a eso también nos está llevando la sociedad actual, ¿no? Porque tenemos un desconocimiento realmente de lo que es el matrimonio. Y Hay un también, taller, ¿verdad, Mariela? Harold, ¿tú, Harold, vas a dar un taller? Sí, el día lunes comienza el taller Sanando a la Familia a través del perdón. ¿Por qué hicimos este taller, Gisela? Porque muchas veces nosotros escuchamos, ¿no? Pero perdónalo, perdónala, perdónalo. Pero
se vuelve tan fácil decir algo que muchas veces cuesta muchísimo desde dentro porque no conoces el concepto, ni sabes muchas veces ni siquiera cómo perdonar, porque a lo mejor en tu casa no te enseñaron a perdonar, no lo practicaste. Y eso, al no practicarlo, sencillamente no existe. Entonces, en este taller nosotros queremos no solamente enseñar cuáles son estos procesos, sino el daño que hace no perdonar y lograr a través de este taller a perdonar principalmente, perdonarnos nosotros y de ahí tener esa capacidad para poder expandirlo hacia nuestra familia y llevar a través del perdón la paz que se necesita en el hogar. Y va a ser el día 26, 29 Y y 30. 30 de mayo. Por eso cogí mis anteojos. Son A 3 días. las 8 de la noche, 26, 29 y 30 de mayo, el taller Sanando Familias a través del perdón. Así También es. qué importante es ir a estos encuentros matrimoniales. Por ejemplo, va a haber uno, Enciende el Amor, el 21 de septiembre. Así que nada, que siempre, ahí está, justamente ya Vanessa ya colgó el banner del taller y ahí tenemos también eh, el encuentro de comunidades matrimoniales que también nos ofrece Enciende el Amor 2025, ¿no? Eh, Me gustaría que ya, bueno, ya hemos hablado, me ha encantado poder dedicarnos gran parte en el testimonio, porque justamente viendo a personas que viven casi lo mismo que uno o parecido, o para aquellos que son jóvenes, parejas jóvenes, para que estén atentos y alertas a que viendo un testimonio, ellos puedan cuidar su matrimonio y puedan estar atentos a valorarse, a darse amor y sobre todo que los resultados de ese amor siempre son los hijos. Entonces, ¿qué cosa le transmitimos? ¿Queremos que ellos tengan amor? Pues si nos ven que nosotros somos amorosos, ellos van a seguir como que la escuela, ¿no? Van a hacer lo mismo. Eh, Estoy sumamente agradecida por la presencia de ustedes. Me gustaría saber qué cosa ahorita el Espíritu Santo les inspira poder transmitir a aquellas personas que se están poniendo en contacto a través de Conquistando Almas para Dios. Gisela, la sinceridad personal primero. Saber dónde estoy, quién soy, quién es Dios para mí y quién soy yo para Dios. Si mi relación con Dios no está bien, todo alrededor de mí no va a estar bien. Yo debo sincerar mi alma, saber el rol y el papel que estoy ocupando y saber que en mis manos hay vidas alrededor, también tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, y sanar esa relación con Dios va a ir sanando cada una de esas relaciones. Duele muchas veces sincerarse, porque al sincerarte te va a llevar automáticamente a las renuncias. Y llevar a esas renuncias es donde más difícil es, porque te has acostumbrado a vivir cómodo ahí. Pero realmente esta es una invitación para todos, pero especialmente para los hombres. Tengamos hijos plenos, que tengan familias santas, para que pueda estar en paz. Ningún padre va a querer que dentro de un tiempo sus hijos se devuelvan a su casa porque fracasaron sus matrimonios. Es el momento que tú puedes empezar a corregir eso con el testimonio, con tu testimonio. Corrige lo que tengas que corregir para que le des un camino de santidad. Y como bien decían también, bueno, hay que sincerarse, hay que tener a Dios en medio del matrimonio para poder tener un matrimonio bendecido. Yo les pido a los que ya están conectados que oremos mucho por esta pareja, por esta familia, por Mariela, Harold, que no solamente fortalecen su matrimonio, que vemos cómo Dios, si está en medio,
pues se va a volver como que una roca sólida, un matrimonio con un corazón latiendo, pero unido, el de uno y del otro, ¿no? Una misma carne. Para que ustedes sigan orientando, sean instrumentos amorosos de Dios, que sigan llevando la palabra, porque la palabra es vida. En la palabra Dios nos va diciendo las pautas, cómo debemos encaminarnos, y como bien decían, nosotros sabemos lo que debemos hacer, pero a veces no nos conviene, porque si lo hacemos tenemos que renunciar a cosas que de repente son placenteras momentáneamente, o negocios que vamos a obtener rápidamente, pero que si no están encaminados con Dios son cosas que con castillos que se hacen de naipes, pero con un pequeño airecito se desvanecen y se caen. Así que sí, vamos a orar por ustedes para que Dios los bendiga, bendiga a su familia, a su hija, Sofía, ¿verdad? Son Sí. 3. 3, Sofía, Gisela Y Sinaí. Y Sinaí. Sinaí, ajá, para que Dios los cuide mucho, que sea María el escudo, que los haga invisibles ante el enemigo, que sea el Señor de la divina misericordia que nos cubra eh, con todo su amor, que sus rayos nos lleguen, nos inunden, que sea el Espíritu Santo quien habite en ustedes y que sus dones que les regala, porque Dios es bueno en dar las gracias a sus hijos, que le abren el corazón, que permanecen en oración, que quieren ser instrumentos de Él. Así que deseo todo lo mejor para ustedes. Dios está con ustedes y ustedes están con Dios. ¿Algunas palabras finales, Mariela, ya para despedirnos? Bueno, invitar a todos esos matrimonios que están en crisis o ya están enfrentando la separación o el divorcio, a no rendirse, a enamorarse de Jesús, porque Él es la felicidad y Jesús va a poner en su corazón su divino querer, qué es lo que quiere. Dios respeta nuestra libertad y en esa libertad nosotros le pedimos y Él nos concede lo que nosotros le pedimos. Dice la palabra de Dios, vivan orando y suplicando. Oren a tiempo y destiempo sin desfallecer jamás. Qué hermoso. Así que bueno, los dejamos ya con este lindo mensaje. Estén atentos a las actividades de nuestra Iglesia Católica, que en las parroquias hay muchas actividades. Procuren vivir retiros espirituales, lleven a la familia a misa, compartan la palabra de Dios desde la bendición de los alimentos. Este domingo 25 vamos a tener una actividad, viene una eminencia en conocedor de los milagros eucarísticos, el doctor Castañón, así que vamos a estar ahí compartiendo. A nosotros nos toca estar algunos músicos cantando, llorando la coronilla a la Divina Misericordia a las 3 de la tarde, pero es una actividad que va a estar de las 9 hasta las 6 de la tarde. 4 de la tarde estará Padre Manuel Rodríguez celebrando la misa. Y también el 8 de junio hay una actividad bajo la sombra de tu amparo en el Paseo de las Aguas organizado por el Arzobispado. Todos esos banners los vamos a colocar. Le vamos a pedir a Vanessa que nos ayude para poder promoverlos y sigamos orando por la paz del Perú, la paz de nuestras familias y la paz del mundo entero que tanto necesitamos realmente. Ya la tierra no aguanta más bombas, no aguanta más guerras, así que hay que promover la paz y orar por el Papa para que siga haciendo las cosas que Jesús le va dictando en el corazón. Les quiero mucho. Gracias, Mariela. Gracias, Harold. Estoy feliz de conocerlos, de compartir con ustedes varios momentos, varios retiros y que Dios siga uniendo nuestro camino. Así que nos vemos hasta un próximo programa. Recuerden, primer y tercer miércoles de cada mes a través de Conquistando Almas para Dios directamente y a través de la fanpage Gisela Sixia Música.
y los segundos y cuartos miércoles de cada mes a las 7 de la noche a través de Radio María Perú. Y recuerden, todo se está retransmitiendo por Radio Perú Misionero, una radio de las obras misionales pontificias, los lunes y jueves de 11 de la mañana y a las 7 de la noche. Hasta muy pronto y que Dios nos bendiga a todos. Les quiero. Amén.